O sea, si no lo reprobáramos desde el punto de vista democrático, lo tendríamos que reprobar desde el punto de vista de la utilidad democrática, porque no hay nada peor que un Estado de Derecho que para defenderse utilice instrumentos que no son propios del Estado de Derecho. Felipe González, tú explicas los silencios de González hacia las decisiones políticas de Zapatero, cuando muchas de esas decisiones contradicen abiertamente la visión que Felipe González tenía de España y del Estado. Lo justificas, lo explicas, explícanoslo. ¿Por qué ese silencio de Felipe hacia Zapatero? A ver, yo creo que Felipe, durante los primeros años en los que ya Zapatero se embarcó en toda la historia de desvertebración del Estado, porque en eso es en lo que estamos, y de ruptura con lo mejor de la transición y con lo mejor de nuestro pasado, Felipe sangraba por su herida, por la herida de los últimos años del gobierno y por la forma en la que él vivió cómo la derecha encabezada por Aznar, o el Partido Popular encabezado por Aznar, fue a la derrota del hombre. Porque acabamos de comentar, el Partido Socialista, el gobierno, perdió las elecciones por la corrupción, por el paro, pero utilizaron el GAL, el paro y la corrupción de una manera contra el hombre. O sea, yo creo que Damborenea fue uno de los que le recomendaron a Aznar que utilizaran el cuerpo a cuerpo el tema del GAL, porque esto, y lo de la corrupción, porque esto no, en fin, no se podía aprobar en aquel momento, no formaba quizá parte de aquellas cosas por las que se mueve la gente, pero a los socialistas nos destrozó la moral. O sea, yo recuerdo ir a agrupaciones del Partido Socialista a hablar y la gente había interiorizado que éramos malos, nosotros mismos, y escuchar a un compañero del Partido Socialista, a un humilde concejal, pedir la palabra y decir, antes de las últimas elecciones que perdió el Partido Socialista, decir, merecemos perder. Y yo explicar, pero ¿por qué? O sea, merecerán otros, ¿tú por qué mereces perder? Tú eres un honesto socialista que toda la vida ha estado trabajando, o hablar de ladrones y tal, pero bueno, ¿tú has robado alguna vez? No, o sea, nos destruyó la moral, o sea, eso fue una cosa, y yo creo que Felipe respiraba más por esa herida que en fin, que lo que le tenía que haber movido para haber frenado a Zapatero cuando podía frenarle. Yo creo que tuvo más resentimiento que sentido de Estado. Un hombre como González, que para mí ha sido un hombre de Estado durante todo el tiempo. Ese silencio de Felipe González genera círculos concéntricos en el PSOE, lo que tú llamas efecto cloroformo, un silencio generalizado absoluto por parte de las bases y de los dirigentes hacia Zapatero. Absoluto. Hay un silencio de los dirigentes del que es responsable el propio Felipe González, ese que dice, bueno, es que si le doy a este, gana otra vez el PP, y entonces tiene menos patriotismo en el sentido, en fin, propio de la palabra, en el sentido cívico de la palabra, que sectarismo partidario. Le puede el sectarismo partidario, ¿no? Y eso genera en esa gente a la que González influye un silencio. Y luego están lo que tú llamas las bases. O sea, los mandos intermedios, los que van aflorando a partir de que José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones. Porque Zapatero gana las elecciones y a partir de ahí va convirtiendo el Partido Socialista en las ejecutivas regionales, provinciales, locales, son una imagen de la ejecutiva federal. O sea, se va reproduciendo el mismo modelo, el mismo tipo de dirigente político en toda la estructura del partido. Y bueno, el partido calla porque todos los que podían hablar están en el poder y algunos que hablamos estando en lo que muchos consideran el poder, que es en el Parlamento Europeo y en los primeros números de las listas, pues somos inmediatamente calificados de traidores. Y eso hacia la sociedad a lo mejor no tiene importancia. En el seno de la organización tiene una importancia brutal. Y entonces si dentro te califican como traidor, es que ya no es la resistencia frente al adversario, es la soledad en tu casa, que es muy difícil de combatir, es muy tremendo. Me imagino que tú en el Partido Socialista, en el que tantos años militaste, en estos momentos no es que seas una traidora, eres una requete traidora, ¿no? Pero verás, ahora estoy fuera.
Y entonces, quiero decir, yo ahora incluso el vudú no lo siento, ¿me entiendes? O sea, yo ya estoy fuera. Sin perjuicio de eso, algunas veces les pueden las tripas y estoy en plena comisión parlamentaria y se ponen a tratar de descalificarme personalmente en vez de dar argumentos contra lo que yo argumento, porque les ha podido en ese momento, frente a la instrucción que les han dado de no meterse conmigo para no darme cancha, le puede la tripa y, bueno, como han oído tantas cosas, pues va el diputado de turno y salta, ¿no? Pero bueno, yo ya estoy fuera. Pero tú sabes lo que es la soledad cuando estás dentro, porque la resistencia es dura, pero tiene su aquel, ¿sabes? O sea, tiene su cosa, ¿no? La resistencia es el adversario o el enemigo y tal, tiene su cosa, ¿no? Pero claro, la insumisión, que es lo que se practica en casa, porque en casa eres insumiso, ¿no? O sea, no, es eso, ¿no? Eso es muy... Bueno, o sea, incluso un buen día llegaste a tu despacho en el País Vasco y ya no lo tenías. No, me lo habían vaciado. Sí, no había silla, vamos, no había mesa. Sí, sí. No, estaba la silla, la mesa y tal, pero todos los documentos no estaban. Y te lo prometo por mis hijos. Yo entré, vi que estaba toda la mesa vacía y salí al pasillo. Pensé que me había equivocado de puerta. O sea, pero salí al pasillo y miré las dos puertas. O sea, porque era un pasillo que tenía 3 puertas seguidas. Y efectivamente me lo habían metido en cajas. Y entonces yo fui al donde el de la puerta, porque no había nadie de la ejecutiva, era el Partido Socialista de Euskadi, y le dije, ¿pero dónde están? Y dice, lo han llamado al almacén, pero no te han dicho nada. No me dijeron nada, no tuvieron el valor de decirme, fíjate que me podían haber dicho, oye, como estamos preparando elecciones y tal, vamos a necesitar despachos, como tú solo vienes 2 días, yo estaba en el Parlamento Europeo entonces a la semana, pues hemos pensado, mil disculpas, yo hubiera pensado que era por lo que era, pero a ver, en fin, un trato, digamos, educado, lo que se hace con cualquiera. No, me lo habían vaciado, o sea, llegué y me habían vaciado. Pero a mí me ha pasado subirme en el despacho, en el ascensor en el Parlamento Europeo y que se me bajaran diputados socialistas españoles. ¿Eso cuándo? Cuando estaba yo todavía en el Parlamento Europeo, en la legislatura pasada, antes de que dimitiera. O sea, que es una cosa, o sea, es que no se lo hacen a Otegi. ¿Me entiendes? O sea, es la deshumanización en grado... En fin, no, cuando todavía estabas dentro le escribiste no sé si una o varias cartas a Zapatero y nunca respondió. La callada por respuesta. 2 no publicadas, que se publican en el libro. Sí, que se publican en el libro, sí. No te dijo nada de nada, no hubo el más mínimo eco. No, eran cartas además de reflexión, Claro. O sea, que como se pueden leer en el libro, en las que yo reflexionaba sobre lo que estaba ocurriendo en el Partido Socialista y sobre lo que a mí me parecía mal que estuviera haciendo el Partido Socialista, reflexiones de carácter político. Y no. Sé que recibió la primera porque coincidí con él unos días después de habérsela enviado, fue al Parlamento Europeo porque se celebraba el aniversario de la integración de España y Portugal en el Parlamento Europeo y como me tropezó, o sea, estábamos tal y nos saludamos, me dijo, hombre, ¿a que no sabes que he venido leyendo en el avión? Pues he leído tu carta. Que me la ha metido la secretaria y digo, pues qué bien, pues ya me contestarás, pues mira, estupendo. O sea, que sé que por lo menos una la leyó. Bueno, cuando después de la etapa intermedia de Almunia se produce el Congreso del PSOE en el que Zapatero sale elegido secretario general, tú eres una de las candidatas, ¿no? Sí. Matilde Fernández, tú, Bono y José Luis Zapatero. Tú cuentas muchos entresijos de la política, de cómo se movieron los hilos entre bastidores, ¿no? Sí, bueno, eso está contado. Alguno lo ha escrito ya también, algún periodista escribió aquel Congreso desde su propio conocimiento. Sí, el Congreso, pues como todos, probablemente en los congresos, pero ese Congreso tuvo un resultado sorprendente para muchos, no tan sorprendente para mí, he de decirlo, porque yo ya sabía, en fin, bastante tiempo antes de estar en el Congreso, que Zapatero era el delfín de Felipe González, que Felipe González había abandonado a Bono, aunque le prometió por sus niños... Tú dices que Bono fue apoyo, traicionado por Felipe. Sin duda ninguna. Pero vamos, en fin, con tiempo y premeditadamente, Felipe apostó por Zapatero al principio para quitarle poder a Bono. Yo creo que al principio pensaban que podía ser el 2. El Partido Socialista creía que después de todas estas crisis, la dimisión de Borrell, la pérdida de las elecciones, la dimisión de Almunia, el partido los militantes lo que necesitaban era elegir a alguien que fuera un peso, que ya hubiera ganado elecciones, o sea, seguir con lo de antes.